Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas 22 y vamos a aprender más de quién es Pedro, porque no hemos terminado todavía y vamos a seguir haciendo esto antes de ir al primero de Pedro, capítulo 1. Pero vamos a ir a Lucas, capítulo 22 y versículo 31. Lucas 22, 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces podemos ver que realmente aunque Pedro es un discípulo de Cristo, todavía piensa que es posible ir a la muerte con Cristo. Él piensa que en un sentido es igual en ese momento, que realmente está pensando en esa forma. Pero ¿qué dice Jesús? Dice Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, realmente Jesús estaba diciendo, aunque pienses que tú eres una buena persona, no vas a salvarte a ti mismo. No puedes salvarme, porque la voluntad de Dios es que muera en la cruz. Cristo vino a este mundo no para tener una buena vida, para ser solamente una profeta, pero Él vino teniendo un propósito y el Padre tenía su plan para salvar muchas personas. Y Él envió a su Hijo Jesucristo para morir. Y sabemos que Jesús no tenía ayuda para perdonar nuestros pecados. Él cargó todos nuestros pecados. No había 2 personas en la cruz. Había una persona, Jesucristo, que tomó nuestros pecados. Realmente Pedro no reconoce que Jesús tiene que morir. Jesucristo vez tras vez estaba diciendo, tengo que morir, pero 3 días voy a resucitarme de los muertos. ¿Sabes qué? No estaba escuchando. No quería creerlo. No quería creer que era una persona que iba a morir. Y Pedro, pensando que puede ayudar, él dijo, no, yo puedo estar contigo cuando vas a la cárcel y también hasta la muerte. Pero Jesucristo dijo que no. Pero una cosa que vemos aquí, que en versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás. Wow, entonces podemos ver que Satanás sabe el plan de Dios, que iba a ser una persona importante para empezar la iglesia primitiva. Y realmente él está pensando como él estaba pensando de Job. Quería hacer cosas a Job para que no glorifique al Señor. Y él también quería hacer algo. Dice, os ha pedido. Si Satanás quiere hacer algo, no puede hacer algo si no es la voluntad de Dios.
Si quiere hacer algo, tiene que ir a Dios. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento cuando Satanás quería hacer cosas a Job? Necesitaba ir a la presencia de Dios, donde estaba Dios para pedir. Satanás no tiene control, pero Dios tiene control. Y si no es su voluntad, Satanás no puede hacer nada con nosotros. Tenemos que reconocer eso y confiar en Dios. Satanás no tiene el poder como Dios. Dios es el Todopoderoso. Pero todavía Pedro no sabe. Está pensando en sí mismo que él puede ayudar, pero Jesús dice, no es posible. Vamos a ir a Marcos 14. Marcos 14, 37. Versículo 37 dice, vino luego los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue otro diciendo las mismas palabras. Hasta allí. Entonces, Jesús, Él estaba tratando de ayudar a Pedro a entender que no era perfecto. Dice, Simón, ¿duermes? ¿Cuántas veces estamos en la palabra de Dios? Estamos leyendo solamente, vamos a decir que estamos leyendo un capítulo y estamos tratando de leer, pero a veces estamos pensando en otra cosa. ¿Cuántas veces estamos leyendo la palabra de Dios y estamos pensando en otra cosa? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿O qué voy a hacer el resto de este día? Pero estamos en la palabra de Dios. ¿O cuántas veces tenemos tiempo para estar en la palabra de Dios y estamos muy cansados? Queremos estar en la palabra de Dios, pero estamos durmiendo. Queremos hacer lo mejor para nosotros, pero estamos durmiendo. Aquí Jesús está hablando con Pedro. Dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Una cosa que yo sé, que en la iglesia, cuando la iglesia reúna en el nombre del Señor, sabemos que el propósito es para tener edificación. Tenemos que estar edificados en la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces estamos en los cultos y no estamos escuchando al Señor? No estamos enfocando qué quiere Dios por nosotros. Solamente llegamos porque es la cosa que tenemos que hacer, porque somos espirituales, o es algo que queremos hacer, queremos crecer en nuestro caminar con Cristo, por conocer más de la palabra de Dios y escucharle cuando la persona que está compartiendo su palabra, estamos escuchando para entender, para que podamos estar edificados. Pero aquí está preguntando, ¿no has podido velar una hora? Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación.
¿Cuántas veces estamos en la tienda, un lugar donde hay fotos de cosas que no debemos ver? Y estamos mirando, pensando acerca de lo que estamos mirando, pero en ese momento no estamos diciendo, Señor, ayúdame, no quiero pensar mal. Ayúdame. No quiero pensar en esas cosas del mundo, quiero enfocar en ti. Hay muchas tentaciones afuera y tenemos que saber que el Señor es aquel que nos ayude. Tenemos que confiar en Él, que va a ayudarnos. Pero dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No es verdad? Hay muchas cosas, tenemos ganas en servir al Señor, pero hay tentaciones y a veces estamos mirando a esas cosas y enfocamos en esas cosas más que en Dios. Lo que he visto también en mi vida, he visto muchas veces que tengo un plan, quiero cumplirlo, pero hay distracciones y realmente no tengo ganas de hacerlo. Porque es verdad, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aparte de Dios, no podemos vencer sobre las tentaciones del mundo. Si tenemos comunión con el Padre, podemos hacer su voluntad. Si estamos tratando de salir de los pecados con nuestras propias fuerzas, no podemos. Pero podemos con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros, no olvidemos eso. Porque a veces pensamos, oh, Dios no está, yo puedo hacer tal. Pero Dios está con nosotros si hemos confesado ante Él que somos pecadores y recibiéndole como nuestro Salvador y Señor. Tenemos que tener cuidado en lo que estamos haciendo. Pero Jesús sabe. Él fue tentado en cada manera como un humano, un ser humano. Él sabe. Pero ¿qué hizo Jesús cuando Él estaba en el desierto por 40 días? Cuando fue tentado por Satanás, ¿qué hizo Jesús? Él hizo la palabra de Dios, diciendo, escrito está. ¿Sabes qué? Si tenemos tentaciones, vamos a pensar de las cosas que hemos aprendido en la palabra. Vamos a decir, Satanás, no vas a ganar. Tenemos que poner en práctica, recibiendo la palabra, para que podamos decir no al pecado. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Jesucristo es nuestro mediador. Siempre está ahí por nosotros. Pero tenemos que reconocer que está con nosotros. Entonces, Jesús está poniendo enseñanza a los oídos de Pedro, diciendo, tienes que orar. Tienes que estar firme para que no entréis en tentación. Vamos a ir a Lucas 22 otra vez. Lucas 22. Lucas 22, 47. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y él que se llamaba Judas,
uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿iríamos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra sí: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hasta allí. Podemos ver aquí una persona, dice en versículo 50, dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y los otros evangelios habla de la persona que hizo eso. Se llama Pedro. Creo que hemos leído esto en el Nuevo Testamento. Pedro estaba tratando de proteger al Señor. Él quería proteger a Jesús. Como Jesús, porque necesitaba proteger a Jesús. No estaba pensando que en ese momento que Jesús era Dios. Necesitaba proteger a Jesús. Jesús es Dios, pero porque Pedro estaba pensando en sí mismo: oh, Jesús necesita ayuda. Él pensaba que Jesús necesitaba ayuda, pero Jesús no necesita ayuda. Pedro tomó acción sin pensar que Jesús tenía el poder a salvar a sí mismo. ¿Qué dijo Jesús? 51 dice: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. ¿Qué piensas? Yo pienso que otra vez Jesús estaba poniendo otro milagro enfrente de los ojos de Pedro. Estaba diciendo: Pedro, no necesito ayuda, mira. Y puesto la oreja donde estaba el siervo y le sanó. Jesús es Dios y Él puede sanar. Pero todavía es muy interesante que Pedro todavía no entiende que Jesús no necesita ayuda. ¿Sabes qué? Hay personas que tienen ministerios, están tratando de alcanzar personas por Cristo, pero ¿sabes qué? Dios no necesita a nosotros. Él puede hacer todo lo que quiere, pero es por su gracia está usándonos. Dios no necesita a nosotros. Dios puede hacer todo lo que quiere, porque Él es Dios, el Todopoderoso. Si hay problemas que tenemos en nuestras vidas, si tenemos algo en nuestras vidas, por ejemplo, quizás tenemos orgullo, como Pedro, y estamos pensando: tengo que ser primero, tengo que hacer esto, y no estamos pensando en el otro. Podemos decir: Dios, ayúdame. Porque Dios es el Todopoderoso. Él puede sanarnos. Él puede limpiarnos de nuestros pecados.
Pedro está aprendiendo más. Vamos a ir a Marcos. Mateo 26. Mateo 26, versículo 69. Vamos a ver que lo que dijo Jesús a Pedro va a suceder. La palabra de Dios, cuando Él dice algo, no cambia. Yo creo que esa era otra lección que tenía el apóstol Pedro. Pero dice Mateo 26, 69, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí, la palabra de Dios es la palabra de Dios, no cambia. ¿Sabes qué? Jesucristo es Dios. Hay personas que no creen que Él es. Pero si no es Dios, su palabra puede cambiar. Pero Jesucristo, cuando dice algo, porque Él es Dios, su palabra no cambia. Dice 75, el último versículo en este capítulo 26. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces podemos aprender, tener más información de la palabra de Dios y luego cuando fallamos, estamos aprendiendo? Quizás un hermano dice: mira lo que has hecho. Tienes que arrepentirse de tus pecados. Oh ya, aprendí esto en la palabra de Dios. Y con eso confesamos ante Dios nuestros pecados, para que Él puede perdonarnos de nuestros pecados, recordando las palabras de Dios. ¿Sabes qué? Pedro estaba con Jesús por ¿cuántos años? 3 años. Cuando tienes una amistad con una persona por 3 años, vas a aprender más de esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Qué enseña a esa persona? ¿Qué hace la persona? ¿Verdad? Pedro conoce. Y él acordó de las palabras de Jesús. La última parte de ese versículo dice: y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces hemos fallado ante Dios y estamos ante Dios: Señor, perdóname de mis pecados, amén? Y pensamos: Dios me sanó de todos mis pecados. Y luego, el próximo día o la próxima hora, estamos haciendo igual. Oh, Dios, perdóname de mis pecados. Y pensando que Dios está
limpiándonos de todos nuestros pecados. ¿Debemos orar así? No. Aquí tenemos algo importante. No tenemos que llorar, pero tenemos que ser personas serias. Tenemos que ir ante Dios con un corazón sincero. Señor, perdóname. He aprendido. Perdóname. ¿Y sabes qué? Aquí dice, lloró amargamente. Él verdaderamente tenía un corazón sincero ante Dios, diciendo, Señor, perdóname. Eso me anima. Que un discípulo de Jesús puede ir ante Dios y confesar sus pecados ante Dios para que Él pueda limpiarnos de todos nuestros pecados. Eso me anima. Y espero que puedan animar a ustedes, que ustedes puedan tener una vida de oración. Cada día lucho con orar. Y yo sé cuando estoy luchando. Y cuando estoy luchando, estoy tratando de orar a Dios. Señor, ayúdame. Yo quiero empezar cada día con el Señor. Porque yo quiero darle mi vida cada día. Pero todavía luchamos con la carne. Luchamos con las tentaciones. A veces sabemos lo que dice la palabra de Dios y olvidamos y pecamos. Pero Dios es un Dios misericordioso y siempre está ahí cuando necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos vivir en santidad si pecamos cada día? Gracias a Dios que podemos confesar nuestros pecados ante Él, para que Él pueda perdonarnos de nuestros pecados, para que podamos seguir viviendo una vida en santidad. Entonces, Pedro niega a Jesús diciendo que no lo conocía. Pero él recordó lo que dijo la palabra de Dios, lo que dijo Jesús. ¿Recuerdas en Mateo 10 hemos tocado esto? En Mateo 10 estábamos leyendo en versículo 32. Dice, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y está en los cielos. Yo veo que ante de los hombres Pedro estaba diciendo, no lo conozco. Pero Dios ya tenía un plan para Pedro. Pedro reconoce. Yo creo que es posible que estaba recordando este versículo, lo que dijo Jesús. Yo quiero seguir al Señor. Yo quiero estar con el Señor en cada rato. Recordando, Él lloró amargamente. Marcos 16. Marcos 16, versículo 7. Dice, versículo 7, dice, pero oíd decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. Esto es después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué piensas que dice en versículo 7, dice, pero ir, decir a sus discípulos y a Pedro.
Yo creo que en el momento que Jesucristo estaba en la cruz, no estaba pensando, Cristo está muriendo por mí. Cristo murió y yo quería estar con Él. Pero Dios que tenía un plan para Él y quería avisar a Pedro, individualmente en un sentido aquí, que Él resucitó de los muertos, que no estaba en el sepulcro, que no estaba en la tumba. Él estaba fuera y vivo. Jesús quería que Pedro sepa que resucitó de los muertos y que lo que había dicho antes iba a ser una realidad. ¿Qué dijo Jesús que hemos aprendido en la semana pasada? Estábamos aprendiendo que Jesús estaba diciendo a Pedro que iba a empezar la iglesia primitiva. Ahora, Él tiene esperanza. Él tiene esperanza ahora. Mateo 16. Versículo 13. Mateo 16:13. Voy a leer esto, hemos leído en la semana pasada. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces podemos ver yo creo que la razón que tenía y Pedro, yo creo que Jesús quería que Pedro sepa que resucitó de los muertos y que lo que había dicho antes iba a ser una realidad, que sus palabras quedan, que sus palabras no van a cambiar, porque Él es Dios. Lucas 24. Lucas 24, versículo 36. Versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí
algo de comer? Entonces le dijeron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre al arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces podemos ver que Jesucristo apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Recuerdas la historia cuando los discípulos que estaban en la barca estaban pensando: ¡un fantasma! Dice 37, dice: entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y estamos pensando, ¿cómo es posible que no, si estaban con Jesús por 3 años, y si su cabeza es igual, si su cara es igual, no vamos a olvidar en 3 años. Vamos a recordar, ya estaba con quién. Estaba con esa persona. Pero no entienden. Pero Jesús se puso en medio de ellos. Dice: porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Qué está diciendo? Yo sé lo que están pensando. ¿Por qué están pensando así? No necesita ¿por qué estás pensando tal? Él puede decir solamente algo fácil. ¿Por qué estás pensando así? Van a hacer algo, van a pensar: oh, quizás él sabe algo de lo que está pensando. Y van a pensar lo que estaban pensando. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Está diciendo: mira, tengo carne, tengo huesos, mira mis manos, mira mis pies. ¿No es una pista? Soy Jesús. Dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. ¿Cómo es posible? Estando con Él por 3 años y no lo reconocen, Es algo muy interesante. Pero dice: y estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Él estaba diciendo: mira, voy a mostrar a ustedes que no soy espíritu. Voy a comer, porque un espíritu no come. Y luego dice 43, dice: y lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Están hablando las mismas palabras que estaba enseñando antes de morir en la cruz, para que puedan recordar. Dice:
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Jesús enseñó a sus discípulos la palabra de Dios. No solamente estaba con ellos y Él estaba predicando siempre. Él envió a sus discípulos para evangelizar, para bautizar. Pero para hacer esas cosas tienes que saber algo. Si no sé nada de la palabra de Dios, ¿cómo puedo ir y predicar su palabra? Si no sé nada. Puede decir, bueno, no sé nada de Jesús. Pero ¿sabes qué? Él enseñó a sus discípulos. Dice 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Realmente Pedro no sabía. Cuando él estaba escuchando lo que dijo las Escrituras, cuando él estaba escuchando, no entendió. Los discípulos tampoco. Pero ¿qué sucede aquí? Dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué podemos hoy en día aprender de la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él está mostrándonos. Él está abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Y luego les dijo, así está escrito que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lo que enseñó, está diciendo, ¿ahora aprenden? ¿Ahora entienden? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice 48, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, Él tiene un propósito para ellos. Un propósito para ellos, para Pedro también. Entonces aquí en este pasaje podemos ver que los discípulos no entendieron que Jesús debía morir y estar debajo la tierra por 3 días y luego resucitarse de los muertos. Ellos tenían dudas si Jesús iba a resucitarse del sepulcro. Eso es lo que pienso. Realmente no puedo decir que conozco los corazones de ellos, pero yo pienso que no entendieron porque tenían dudas, tenían un pensar diferente que Jesús tenía cuando Él estaba enseñando. Para que recuerden lo que Jesús había dicho, tenía que aparecer ante ellos a mostrarles su cuerpo. Él estaba diciendo, mira, resucité de los muertos. No estoy en el sepulcro. Y algo muy interesante, para que pudieran saber que no era un fantasma, un espíritu, Él comió enfrente de ellos, diciendo, mira. Y después abrió sus mentes para que pudieran entender quién era. Entonces, ahora Pedro está aprendiendo más. La razón que Jesús tenía, el propósito que Dios tenía para Jesús. Él está aprendiendo más porque Dios abrió sus mentes. Juan 21 dice, vamos a ir a Juan 21. Juan 21, versículo 15.
Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eres más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Yo creo que Jesús estaba poniendo a Pedro en prueba. Porque recuerden que Pedro siempre fue rápido cuando Jesús tenía una pregunta. ¿Quién soy yo? Ya, yo sé. Entonces, yo creo que estaba poniendo en prueba el apóstol Pedro. Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces un hermano puede decir, vamos a pensar que hemos acabado el culto en los domingos, el culto, y un hermano dice a otro hermano, ¿cómo está tu caminar con Cristo? Oh, ya, está bien, ¿verdad? ¿Tenemos un caminar con Cristo que es algo fuerte en nuestras vidas? ¿Tenemos una relación muy íntima con el Señor? ¿O solamente no queremos que algunas personas sepan y estamos diciendo, ya, está bien? ¿Cuántas veces estamos diciendo, mi caminar con Cristo está bien? Porque no queremos que algunas personas piensen que no tenemos una relación íntima con el Señor. Dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y luego dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Imagínense teniendo a esas personas diciendo, ¿de verdad? ¿Qué has leído entre semana? Estaba... A ver... ¿Sabes qué? No recuerdo. Entonces tienes caminar con Cristo, ¿no? Y estás en la palabra de Dios cada día, ¿no? Sí, ya. ¿Y dónde estabas leyendo la palabra de Dios esta mañana? A veces podemos experimentar esos momentos y realmente eso no debe ser algo que debemos tener en nuestras vidas con Cristo. Tenemos que estar en la palabra de Dios y buscar su dirección. Tenemos que orar si tenemos dificultades en leer. Quizás estamos pensando en otra cosa. Podemos decir, Señor, ayúdame. Yo quiero entender tu palabra. Aquí dice, Pedro le respondió 16.
Dice, Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. La misma respuesta. Él reconoce que Jesús es Dios, que Él sabe todo. Él resucitó de los muertos. Pero aquí está diciendo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dice, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Imagínese, teniendo a este hermano que dice, ¿has leído esta mañana? ¿No te dije que he leído hoy? Y estás pensando, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no me crees? Pero Cristo sabe el corazón de Pedro. Y dice Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eres más joven, te ceñías e ibas a donde querías. ¿Sabes qué? Podemos pensar de nosotros cuando no tenemos a Cristo, que en verdad podíamos ir a cualquier lugar, podíamos pecar ante Dios, podíamos hacer todo lo que queríamos. Pero si amamos a Dios, vamos a hacer su voluntad. Dice, cuando eres más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y le llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Hay historias extra bíblicas que dicen que Pedro murió sobre una cruz, pero porque no quería morir en la misma manera como Jesús, su cabeza estaba al piso y sus pies hasta arriba. Él murió así. ¿No es lo que vemos aquí? Dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Dice, y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús tenía un propósito para él. Tenía un propósito. Entonces Jesús pregunta si Pedro le amó. Vamos a pensar en nosotros. ¿Amamos a Dios? O solamente cuando un hermano dice, tienes una relación con el Señor, estás en su palabra, estás pasando tiempo con Dios en oración. ¿Cuáles son nuestras respuestas? Oh, sí, estoy haciendo tal, pero de verdad no estamos haciéndolo. Si amamos a Dios, vamos a pasar tiempo con Él. Jesús dio una pista a Pedro en qué tipo de muerte que iba a glorificar a Dios. No sabemos qué tipo de muerte vamos a tener para glorificar al Señor. Pero siempre, yo recuerdo a mi mamá y mi papá también estaban enseñando a sus hijos, a mí. Estaban diciendo, tratamos vivir
como Cristo, porque no queremos, si Jesús viene y estamos pecando, no queremos que estamos pecando. También si vamos a morir, quizás mis papás manejan y nos dijeron que si murieron en pecado, que realmente eso no querían tener en sus vidas, querían vivir rectamente ante Dios. Yo trato de seguir en un sentido ese ejemplo. Yo quiero hacer cosas para Dios, porque yo quiero morir glorificando al Señor. ¿Has pensado en eso? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Estamos glorificando al Señor con nuestro cuerpo? Cuando vamos a pasar de este mundo a la gloria, ¿qué van a pensar las personas que están aquí en la tierra? ¿Qué van a pensar de tu muerte? ¿Qué van a pensar de tu persona? ¿Van a ver a Cristo? Si van a ver a Cristo, vas a ver que Dios va a estar glorificado en tu muerte. Lucas 24. Lucas 24, versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hemos leído eso, pero yo quiero dar un punto. Eso es el propósito para nosotros, para proclamar a Cristo. Porque dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay personas que piensan que el trabajo para evangelizar está dado a los misioneros de otros países. Para ser un misionero tenemos que ir a otro país que no es de nosotros. Pero tenemos que saber que no somos discípulos de Cristo. Sí, es cierto que Cristo, Él murió en la cruz. Él resucitó de los muertos al tercer día. Y tenemos que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Dónde está la nación que Dios tiene para ti? Tenemos que saber que Perú es una nación. Recuerden, aquí dice
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En el lugar donde vives. Hay vecinos, estoy cierto que hay vecinos que necesitan saber quién es Cristo. No saber de Cristo, porque quizás saben cosas de Cristo, pero necesitan conocer quién es Cristo, para que puedan arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón de sus pecados. Cristo tenía un propósito para sus discípulos, para Pedro, y estaba diciendo: vas a predicar esto, en el fin vas a morir glorificándome. No estamos haciendo igual, no estamos diciendo: soy discípulo de Cristo y voy a evangelizar, voy a compartir el evangelio a mis amigos, a mis familiares, a mis vecinos, a cualquier persona que Dios está poniendo en mi camino para que puedan conocer a Dios. Y viviendo el ejemplo de Cristo, para que en tu muerte pueda glorificar a Dios. Entonces, vamos a pararnos allí. En la semana que viene, en la próxima semana, vamos a aprender acerca del ministerio de Pedro. Él aprendió del Señor. Ahora vamos a ver cómo va a poner en práctica lo que enseñó el Señor. Espero que podamos no quedarnos solamente en las sillas. Que esta asamblea no sea una asamblea que queda aquí en ese lugar, pero sea una asamblea que predica al mundo. Que cada persona individual pueda ir afuera y hablar de Jesús, para que más personas puedan venir al Señor. Entonces estoy esperando que ustedes están aprendiendo que sí, somos discípulos, pero vamos a luchar como Pedro. Vamos a luchar. Vamos a tener errores, pero gracias a Dios que tenemos otros hermanos que pueden decir: tienes que corregirse en esta área. Dijiste tal y dice la palabra de Dios. Tenemos ayuda, pero tenemos que confiar en Dios en todo lo que estamos haciendo. Y aquí hemos aprendido que el Espíritu Santo vive en nosotros. Él va a abrir nuestras mentes para que podamos entender. Vamos a recordar esto y que no olvidemos que Él vive en nosotros, que no está lejos de nosotros. Él está con nosotros. Y vamos a aprovechar en nuestras vidas glorificando al Señor. Vamos a pecar, pero tenemos el Espíritu Santo. Él va a decir: mira lo que has hecho. Podemos confesar ante el Señor y Él puede perdonarnos en nuestros pecados. Vamos a recordar esto. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta noche que nos has dado. Te pido, Señor, que podamos reconocer que no somos perfectos, que no tengamos orgullo en nosotros mismos, Señor. Te pido que podamos tener humildad. Te pido que podamos vivir en santidad, estando en tu palabra, aprendiendo más de tu palabra. Te pido, Señor, que puedes usar este estudio bíblico, Señor, para tu gloria. Te pido que puedes abrir los corazones de los creyentes aquí y también a los no creyentes que van a escuchar. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, que tienes misericordia con nosotros, que
vas a seguir estando con nosotros hasta el fin. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.